Entendido. Bueno, hola Lucías. ¿Cómo están las Lucías? Qué bueno, vamos a tener una conferencia muy lúcida porque están las Lucías. Bueno, hacemos un silencio interno para llegar al tema, dejando que la mente se concentre y sienta. Porque vamos a meditar sobre escuchar lo que inicia. Es una de las reflexiones sobre el arte de la escucha, que se refiere a lo que está iniciando en nuestras vidas. Ubiquemos eso primero. Algo que vos ya estás del otro lado y está empezando. No es como era antes, ya tampoco es que ya está realizado, estás del otro lado, pero recién empieza. ¿Me explico? Entonces, uno tiene en la concepción occidental la decisión atrás como un background, o sea, yo me apoyo la decisión que tomé y de esa manera me veo qué es lo que viene adelante y con quiénes voy. Pero en el contexto contemporáneo, que no es un contexto estable, sino de alta incertidumbre, donde todo está siendo disputado no solo en cuanto al significado, sino también en cuanto a la posibilidad de ser, e incluso en nuestras vidas podemos estar trabajando en algunas áreas con confusión, sin saber exactamente qué haríamos. De nuestras vidas o de las vidas de las personas que están a nuestro cargo. Entonces uno cuando empieza algo nuevo, ¿cómo lo va a ir realizando? Si todavía no sabe bien como para poder apoyarse, cuál es la decisión, sino que la decisión está apareciendo adelante. Ven, traigo la decisión que estaba atrás, la pongo adelante y pienso, ¿cómo puedo llegar a tomar una decisión si yo estoy recién empezando, todavía no sé? Entonces, a ver, llegar al corazón y sentir un poco de qué estamos hablando. En la vida de cada quien es personal. Voy a comenzar haciendo una pequeña fenomenología de una entrevista en la que escucho a una persona en la que lo que está empezando es, según ella ve, una nueva pandemia. Entonces, está la persona asustada de enfermar, encuentra situaciones en la vida que las interpreta como señales de si son o no son la presencia de la peste. Por eso no puede relajarse totalmente a gozar de la vida, por más que no le va mal, y no puede disfrutar enteramente porque tiene miedo de morir. Morir antes de poder justamente realizar metas cuyas decisiones estaban tomadas como si uno fuera a durar, con una ilusión de esperanza de vida que se correspondía a una época donde no había guerra, contaminaciones biológicas, armas químicas, electromagnéticas, nucleares, y quién sabe cuánto más. Entonces está el retraimiento al propio temor y querer tener tiempo para realizar, pero también está lo que, por ejemplo, una madre hace con sus hijos, ¿no? Que está dispuesto a dar parte de sí, un padre está dispuesto a dar parte de sí, algo personal, que pierde un poco de vigencia para que se vuelva lo vigente justamente esto que quiere dar al otro. Es igual. Bien, el miedo.
El miedo de contagiar, el miedo de que muera el otro, de que muera de mala muerte, o de que muera uno. Esto entonces condiciona otra vez la presencia, en primer lugar, porque entonces la presencialidad se vuelve amenazante, la permanencia y el compromiso con los demás en función de ciertas normas que se pueden aceptar como útiles, porque las normas de la experiencia de la pandemia anterior han sido profundamente cuestionadas por sus efectos. De manera que entonces, mientras uno va dando el paso de ir avanzando, escuchando lo que inicia en la nueva época, va escuchando pero no tiene a la vista una nueva normalidad completamente definida y aceptada por todos, sino un proceso de intercambio en el que hay negociaciones, ¿no? Para alguien es imprescindible algo que para el otro es completamente superfluo. Por eso es necesario, para poder avanzar en una época así de tanta incertidumbre, que nosotros establezcamos encuadres sociales que nos permitan ser posibles junto a los otros. Estamos hablando de acuerdos de grupo para poder plantearse los propios límites también, pero al interior de pertenencias que pueden ser mucho más conocidas y mucho más aprovechadas cuando nosotros tenemos una claridad acerca de no solo que estamos vinculados con alguien, sino con qué acuerdos estamos vinculados. ¿Me explico? Esta teoría de basar en la creación de encuadres, en la escucha interpersonal y en la escucha de nosotros mismos, que es parte de la propuesta ética de la Escuela de Escucha Carl Rogers, necesita el doble movimiento de poder, en lo que está empezando, escucharte vos, pero también en lo que está empezando, escuchar al otro. Respiremos un poquito eso porque es re importante, porque uno, cuando le gustaría que el otro lo entienda y lo comprenda, lo acepte y le responda con franqueza y de una manera segura. Pero lo mismo es para el otro, no solo vos estás cambiando, también está cambiando el otro. De manera que los acuerdos que se podían haber tenido atrás, y podemos decir por lo que hemos acordado, tenemos el background que nos permite saber ahora cómo hacerle, están justamente en un estado de fluidez en el que las cosas no las podemos dar por terminadas. Este es el primer ejemplo, en lo que respecta a lo que inicia como una situación nueva de salud y de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás. Y el segundo comentario que voy a hacer en materia de ejemplos, así que muevan un poco cómo esto que está iniciando y cómo realizar las decisiones, tiene que ver con cómo diseñar nuevas educaciones. Miren, otro ejemplo. En este caso es una memoria de una conversación con algunos colegas de otras partes del mundo, que dirigen también centros pero más impresionantes que mi trabajo, personas que considero maestros. Entonces yo planteé en esta reunión internacional el problema de que los diseños que teníamos para formar a nuestros counselors, a nuestros investigadores, a nuestros psicoterapeutas, a las personas que trabajaban en orientación educativa o que eran coach organizacionales, principalmente, implicaba principalmente la presencialidad y acuerdos de formalidades que, por ejemplo, poder decir yo tengo la decisión y me apoyo en esta decisión de que voy a hacer una carrera de 3 años. En cambio, en este momento es muy difícil si las personas pueden decir, que haya muchas personas que te puedan decir que saben qué va a pasarle dentro de 3 años, ¿no? Y lo mismo respecto de que antes hacíamos sacrificios para poder estar en hora en una actividad presencial que nos implicaba transplantarlos, y hoy día mucha gente dice, bueno, puedo hacer eso si tengo ganas, y si no, me gusta mucho más la telepresencia. En fin, entonces lo que planteé es que era necesario que una vez que habíamos entrado a la Internet y teníamos que irnos hacia nuevos diseños que tuvieran como acciones más cortas
asumiendo el problema de la atención sesgada, que está en una demanda atencional muy inflada como fenómeno psicológico, que estábamos poniendo en análisis cómo impactaba en una instancia de formación de educación superior. Y después el egocentrismo, porque entonces se entendieron las enseñanzas orientales sobre el aquí y ahora como una especie de disolución de la voluntad en algunas personas para vivir la búsqueda en el marco de la sociedad de consumo de una satisfacción inmediata. Y entonces, a la hora de participar con otros, de poder hacer acuerdos con otros, es imposible, o muy difícil. Tanto para ser pareja, para investigar juntos, para criar unos hijos, para convivir en alguna parte, para poder hacer alguna obra juntos con otros creativos, hasta para poder decidir con qué cosas vivimos y cómo podemos vivir. Entonces Antonio Santos, un colega que dirige el Centro de California, que fundó Rogers en La Joya, y también trabaja en Brasil, él mostró que los problemas de atención y de memoria están afectados. Problemas de atención y memoria después de que las personas han sido afectadas por COVID. No sabemos si es un efecto del enfermar por el COVID o de toda la circunstancia social y la política social a la que también podemos llamar COVID, o encovidamiento. Entonces veíamos cómo era necesario hablar al inicio de ofrecer una instancia formativa, porque si la persona no lo tenía claro, era difícil poder hacer un encuadre de pacto en un grupo. Imagínate en un grupo terapéutico. En un grupo terapéutico se producen todas las transferencias. Aquel me hace acordar a mi prima, aquel otro es como mi papá, no sé qué, y ahora se me va porque hoy no tiene ganas de venir, y yo estuve para esta persona, pero esta persona no está para mí, y así es en muchas situaciones de la vida. Entonces él mostraba como hay una especie de expectativa de acciones milagrosas, que en 5 minutos voy a aprender una determinada técnica que la voy a aplicar y con eso ya me voy a hacer rico, y no me quiero saltar todas las lecturas. Y entonces viene el problema, ¿cómo compartimos el empoderamiento que nos da la tradición rogeriana, en este caso, con el poder de las personas que también tienen sus hermosas trayectorias para compartir con los demás? Sus puntos de vista, su sensibilidad, sus modos de hacer las cosas. Ven, otra vez aparece lo mismo, que es la necesidad de establecer acuerdos que acepten cómo es la gente ahora. Un ejemplo es el que él puso de la concentración del equipo brasilero en el Mundial. Una de las cosas por las que dicen que no les fue tan bien como en otras ocasiones es porque no se concentraron, sino que se fueron por ahí a pasear, cada cual hizo la suya, ¿no? También está el problema de la distancia generacional en el contexto de un cambio antropológico, que después de la pandemia y la pospandemia se incrementó el individualismo. Entonces pendulamos de una situación en la que teníamos que estar como caretas, siempre a disposición de la norma social, bajo el temor de no ser normal o de no tener una identidad, a una situación en la que hay un contexto de cambio que hace bastante incierto la posibilidad de los acuerdos. Entonces, y de las celebraciones. Esto tiene una importancia muy grande en relación con el sentido. Con poder compartir un sentido con otra persona, que te permita hacer algo con esa persona. Y después que también las lecturas de realidad pueden ser distintas, como en las distintas generaciones. Además hay una especie de eclipsamiento del sentido que está relacionado a una especie de locura creada por Internet, que te da la sensación, que también decía Santos, de no tener límites. De que yo todo lo puedo porque solo lo puedo en la imaginación. Porque si lo puedo en la realidad con otra persona, inmediatamente aparecen los límites. Entonces se dan cuenta cómo
aunque hay mayor receptividad a la terapia, a la escucha, más gente está más dispuesta a participar en muchas cosas, también está claro que hay algo que escuchar porque algo está empezando nuevo. No podemos dar por sentado que sabemos ni siquiera cómo formar a las personas de nuestra propia tradición terapéutica, porque no las podemos formar como fuimos formados nosotros, porque estamos en otro siglo, en otra época, en otra era. Entonces yo venía analizando esto como algo que los cambios que le están pasando a los otros, y me paró un argentino, un gran teórico que se llama Claudio Rudd, y que fue de los fundadores de Casa Abierta en Argentina, una institución importantísima en la historia del desarrollo humano en Argentina, y dice: cuando decís los seres humanos somos nuevos, vos te ponés con ellos como un objeto o como un sujeto. Porque si nos diferenciamos, si yo digo yo soy diferente de estos y los puedo observar y digo que a estos le está pasando, entonces hay una distorsión cognitiva, que fue la que me mostró Claudio. ¿Te das cuenta? Te lo digo más directamente. No solamente el otro está cambiando, también estás cambiando vos. No solamente vos estás cambiando, también está cambiando el otro. Ahí respirando un poquito. Yo quiero hacer acuerdos con la otra persona, pero no solamente el otro está cambiando, sino también yo. Y ahí Marlé, otra de las profesoras mexicanas e investigadoras, decía: cada grupo construye su propia cultura a cada momento. Cada vez que nos reunimos, estamos ahí negociando cuáles son los significados, cuáles son las acciones, cuál es el sentido. Entonces esto recuerda a aquello de Rogers de la persona como alguien en un continuo cambio. Estamos en un momento muy, muy creativo, donde hay muchísimos recursos, pero al mismo tiempo estamos cambiando muy rápidamente y con mucho miedo, con mucha incertidumbre. Entonces, este esfuerzo filosófico es tratar de ubicar la posibilidad de coincidir con otros en una búsqueda y en una co-creación, mostrando que para eso necesitamos crear un coincidir encuadrado que nos permita ir digiriendo las situaciones tóxicas que vamos viviendo, las situaciones potencialmente peligrosas que vamos viviendo en algo que está recién empezando, una nueva época. Ahora voy al tema de escuchar lo que inicia. ¿Ustedes tienen manera de desmutearse desde ahí para poder hablar, si quieren decir algo? ¿Sí? Está buenísimo. Bueno, escuchar lo que inicia como una manera de realizar lo que, incluso la toma de decisiones. A veces cuando recién estamos iniciando, lo que estamos haciendo es mirando lo que pasó antes de la pandemia, lo que pasó cuando teníamos tales ideas, cuando éramos jóvenes o cuando tuvimos tales acuerdos. Y cuando recién empieza, hay que también ver que hay mucho desorden y que la vía de la realización pasa por aceptar de que hay que ordenar las cosas, o sea, cada cosa tiene que ocupar su lugar. Por lo tanto, tiene que tener un lugar y tiene que ser detectada como cosa en el proceso. Me refiero a todo lo que está pasándonos en relación a la convivencia, a la sexualidad, a la creación, a la investigación, al trabajo, a la adquisición de bienes y todo lo relacionado con nuestra salud, con nuestra recreación, con la vida interior.
todo eso tiene que tener algún lugar en tu vida, algún lugar tiene que tener tu espiritualidad, algún lugar tiene que tener tu arte, algún lugar tiene que tener tu investigación, tu convivir con los demás, en qué trabajo, todo eso tiene que ir siendo ordenado. Pero hay un cambio en el contexto, un cambio que crea una gran incertidumbre, y entonces uno no sabe en dónde poner las cosas, porque para eso tengo que tener alguna estabilidad sobre esto va aquí, pero si ese lugar se me está moviendo, entonces... Entonces, ahora voy a analizar cómo esto nos afecta. Primero nos afecta respecto de la noción de error, porque cuando vos estás en una etapa estable, vos sabés lo que no tenés que hacer, o qué es una equivocación hacer. Pero cuando estás en un contexto donde todo está empezando y hay oportunidad de muchísimas cosas, no sabes cuándo estás llevando una vida errónea o una vida adecuada a una verdad personal más profunda. Y para eso lo que hay que hacer es escuchar lo que inicia. Escuchar lo que inicia. Otra cosa que se ve afectada por este cambio en el contexto de incertidumbre, este ordenamiento en el medio del caos, que es necesario para una realización que a su vez tiene que ir construyendo por delante las decisiones que va tomando, es que afecta la noción de responsabilidad. Y por lo tanto la responsabilidad que estaba más bien en el cumplimiento de los productos durante la época industrial, ahora y de los roles, en cadenas de producción de lo social, está mucho más en la responsabilidad en el proceso. La responsabilidad como cuidado de la calidad del proceso, como evaluación permanente de la pertinencia, como permanente cuidado por la equidad, por la conexión de lo que estás haciendo con lo que están haciendo los otros, en situaciones de paridad como humanos. Otra cosa que queda afectada es la sustentabilidad, porque no podemos dar un logro por descontado. La sustentabilidad de la democracia, de los derechos humanos, la sustentabilidad de la industria, la sustentabilidad de las ciudades actuales, la sustentabilidad de los actuales sistemas educativos, de los actuales sistemas de salud. Todo eso no podemos dar por sentado, ni siquiera las jubilaciones, como algo que va a estar completamente disponible con certeza. Entonces, queda afectada también la posibilidad de ser prudente en el sentido de que haces un pronóstico y tenés una precaución porque tenés a la vista lo que puede pasar. Todo esto da una primicia de la táctica sobre la estrategia, ¿se dan cuenta? La táctica es eso que vas dando paso a paso cuando vas viendo, mientras que la estrategia la podés hacer mucho más clara en un proceso seguro, en un terreno conocido, donde es posible desagregar paso por paso, desde una visión estratégica, muevo esto para acá porque voy para allá, pero después cuando llegue allá quiero llegar hasta acá para después que pase otra cosa. Todo eso no se puede tener a la vista predeterminada. Y esto también hace que perdamos la noción de seguridad que teníamos antes, sobre todas las cosas estructurales de nuestra vida, porque ya no podemos dar por seguro nada, ni en relación a nuestra salud, ni a nuestra convivencia, ni a nuestra recreación, ni al trabajo, ni a la relación con el medio ambiente, con la vida interior. A todo esto hay que agregar que también hay fake news y trampas en las apariencias. Y entonces tenemos que pasar de un sentirnos seguro cuando está el logro, a un sentirnos seguros, seguras, en un proceso. ¿Se dan cuenta? Yo me siento con seguridad de que estoy dando este momento en este proceso que está iniciando, porque escucho lo que inicia. Escuchar lo que inicia. Como estoy empezando, me tengo que escuchar a mí mismo. Tengo que escuchar al otro. Porque si no, podemos meternos en un encuadre que después no nos sirva. Que nos equivocamos. Le dijimos que sí a algo, pero después nos dimos cuenta que no funcionaba. Entonces las decisiones tienen que hacerse sobre el camino, creando nuevos encuadres, y eso necesita la escucha del momento inicial. Hay una interioridad que está fluyendo
como de un modo peligroso que tiene miedo, y la claridad sobre lo externo es una claridad opalescente, y por momentos. Opalescente significa que no está ni oscura ni totalmente luminosa, sino que hay toda una gama, como en una concha nácar, de colores y de reflejos que va cambiando a lo largo del día. Por eso podríamos pasar de la idea de la decisión como algo que hay que darle al mundo para que el mundo cambie conforme a la decisión, a pensar que la decisión es un entorno externo de humanidad y de seguridad y de convivencia que creamos para alojar la propia creatividad interna. Repito, la decisión que vamos tomando al iniciar lo que empieza paso a paso es una manera de alojar nuestra creatividad para que pueda lo que queremos crear, la nueva vida, que va a ser en este siglo, pero en la vida personal es lo que nos queda de vida. Eso hay que crearle un entorno externo de humanidad, de seguridad, de convivencia, de poder entrar en el encuentro con los otros, porque si no te aislás, ¿te das cuenta? O ahí a la Bartola, ¿no? A ver cómo te va. Sí. Good luck. Entonces ahora vamos a 4 recomendaciones sobre este punto. De la creación a partir de esta interioridad con un flujo peligroso, pero que tiene una claridad externa, que es propia opalescente de lo que está empezando, hacia este poder ir tomando decisiones sobre el camino. Bueno, la primera de las reflexiones o claves es la que contempla que existe la chance de llegar mal, la chance de caer mal, la chance de equivocarse, la chance de pagar costos innecesarios, y entonces uno muchas veces se aguanta en el molde, sigue con lo que antes era, pero ve que todo está cambiando, que ya no significa lo mismo, o que es un horror, como algunos sistemas sociales que están en la locura, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lidio con esta posibilidad del error en lo que estoy apostándole a la vida? Bueno, esto supone decidir a qué te opones, decidir a qué me opongo, es el arte de diferenciarse, es el interior de la diversidad. Yo soy una persona más, como todos, y por eso puedo ser así como soy. Porque vos sos así como sos, vos sos así como sos, todos somos como somos, no hay otra manera que podemos ahora. Podríamos cambiar, sí, pero ahora estamos así. Entonces, no tengo el plan seguro de cuáles son los errores, por lo que yo sé que yo soy prudente y no me voy a equivocar. Lo que tengo es una diversidad que ir respetando a través de escucharme a mí mismo, y una diversidad del otro que ir respetando a través de escuchar al otro. Porque la chance de que la inexperiencia nos puede llevar a llegar de la peor manera es una chance para los dos. Si todo termina de la peor manera, con un gran daño psíquico para la otra persona y para ti y todo, bueno, eso por inexperiencia, eso puede pasar. Pero decir, bueno, yo llego por llegar y no me importa, nada más lo quiero vivir, por vivirlo, puede ser bastante absurdo en determinado momento, porque puede contener un gran sufrimiento agregado, ser una fuente de pena. Entonces siento que como que estoy en el apuro, que estoy en la ansiedad, o que estoy en la desmesura esta que hablaba Santos, de creer que tengo todos los límites, o estoy como en vergüenza porque me parece que no he sido cumplidor con mis propias metas de realización, otras cosas no sé si están a tiempo o no.
Asumí todo eso, creá un entorno interno de aprendizaje y de humanidad, viviendo la diferencia. Es como desde el magnetismo de lo interior mismo, en ese mundo interno de peligro, porque todo está empezando de nuevo, creo un entorno de aprendizaje, de humanidad, de respetar mi humanidad, respetar al otro, aprender juntos, viviendo la diferencia. Es decir, no porque los dos nos volvimos supersticiosos y apostamos a que eso nos va a llevar por el buen camino. Es la decisión que habíamos tomado antes. Sino porque estamos escuchando lo que está pesando y rehaciendo las decisiones sobre el camino. Lo primero es que, aunque te puedas equivocar, tú vivas tu diferencia. Te escuches cuál es tu diferencia y tomes eso como un dato, que es justamente uno de los datos de los que forman parte de los distintos encuadres con que vivas los distintos aspectos de tu vida. Y eso es así para la sexualidad, para la investigación, para la creación, para el trabajo con otros, para el cuidado de la casa, del jardín, de la vida. Todo necesita tener esa primera recomendación de quitar el sufrimiento agregado, creando un entorno interno en el que el error pueda ser una oportunidad de aprender, porque te permitís vivir tu diferencia, es decir, te permitís reconocer que a ciertas cosas o personas te opones en algún sentido, te opones, te diferencias. No tiene por qué ser así el oponerse, puede ser como un movimiento como los que están danzando, ¿viste? Cuando estamos danzando, estamos en oposición, no estamos peleando, estamos bailando. Bueno, la segunda recomendación es para que cuando estamos iniciando, estamos descubriendo las decisiones, hay momentos en que es favorable emprender algo, pero no es exactamente el momento ahora. Es decir, ahora no hay nada que hacer en ese sentido. Por ahora, de todo eso que yo quiero en mi vida está en suspenso. O por más que yo quisiera que en un futuro tuviera más espacio, por el momento tiene el que tiene. Esto es análogo a la metáfora del vaso medio vacío o medio lleno. ¿En qué me fijo? ¿En el vaso medio vacío, en todo lo que me falta, o me fijo en lo que sí tiene, en la valoración de lo que sí hay? Bueno, yo pienso que puede haber como un optimismo medio inflado, medio añadido, medio inseguro porque lo está como forzando a que aparezca, la consideración de que siempre sería mejor ver lo que sí tenés que lo que te falta. Puede haber momentos en que lo más útil es ver lo que nos falta y reconocer hasta dónde vamos. Y hay momentos en que eso se vuelve una neurosis, porque nunca vas a estar satisfecha porque siempre te va a parecer que te falta todo, ¿no? Entonces, frente a eso es mejor seguir el proceso hasta llegar. Sé perseverante. No interrumpas el proceso antes de llegar a la meta. Ese proceso en una relación interpersonal, ese proceso en una relación laboral, ese proceso en relaciones de aprendizaje o de co-creación, de participación ciudadana, de lo que sea, o de relación contigo mismo. No interrumpas lo que venís. Abrite a crear un entorno interno, así como la diferencia te ayuda a crear con el otro un entorno interno para poder aprender. También aquí esta perseverancia crea un entorno interno de que aprendiendo voy creando, me voy permitiendo entrar más y más. Cuando meto las manos en la masa, ahí es que empieza a producirse
la creación, un entorno interno creativo. Entonces, cuando estás con este entorno interno creativo, acuérdense que ahí afuera la cosa está opalescente, todo está empezando, no sabemos exactamente, todo lo vamos a ir viendo paso a paso. Es muy importante este consejo, no gastar energías en acciones que no se correspondan. O porque la situación no da, o porque ahora no es el momento, o porque sería disfuncional. Entonces, gastás tu energía en lo que sí da la situación, en lo que ahora es posible, y en lo que sí funciona y hace más enriquecedora tu vida y la del otro. Y eso cómo se negocia, poniéndose de acuerdo de cuál es el encuadre con el que se está dando lo que se está dando. Hay entonces que no abandonar el empeño en el proceso. Antes nos empeñábamos en procesos porque la teníamos segura y definida y parecía que habíamos llegado a algo que iba a durar para siempre, ¿no? Entonces ahora la tentación es empezar las cosas y dejarlas, empezar y dejar las relaciones, empezar y dejar las formaciones, empezar y dejar los trabajos, empezar y dejar dónde vivir. Y veo muchedumbres que están viviendo así, con miedo de empeñarse en un compromiso, en un proceso. ¿Por qué? Porque los antiguos, los modernos, digamos, los del siglo XX, teníamos esta idea de que el proceso lo que nos tenía que dar es un producto, nos tenía que llevar a una cierta posición. Es decir, o hay algo que producíamos o producíamos un sitio, y eso es lo que intentábamos poseer. Ahora, en cambio, me parece que podríamos enfocarnos a través de la escucha del otro, de nosotros mismos, en poseer el proceso. Apropiate de tu proceso. Apropiense los amantes de su proceso como amantes. Apropiense los socios de su proceso como socios. Apropiense los que están estudiando juntos del proceso que está ocurriendo de aprendizaje, porque ahí hay cosas que no funcionan, que tienen que ser detenidas. Y en cambio, hay cosas que hay que alentarlas, hay que echarle ganas, como dicen los purépechas, porque si no le echas ganas, si no hay compromiso, entonces no se van a dar los logros, aquello que decíamos, poner cada cosa en su lugar. Así que este entorno creativo lo que produce es la necesidad de dar el paso y a la vez la prudencia de ver si ese paso es ahora o no. ¿Se dan cuenta de la paradoja que estoy diciendo? Tenés que ir para adelante, pero no podés ir adelante como una persona bruta que porque se apoya en la decisión que tomó, ahí va para adelante. Tenés que ir en la táctica, viendo, poseyendo el proceso para ir haciendo de eso un entorno creativo interno que responde o se conjuga con el mundo que está a su vez coemergiendo con nosotros. Después, la tercera recomendación tiene que ver con las dudas que nos visitan durante el proceso y la posibilidad también de que nos dediquemos a lo que nos gusta y persistir con agrado en lo que nosotros sabemos con claridad interna que eso es lo que queremos. Entonces uno conecta el entorno creativo interno que va paso a paso apareciendo con el entorno creativo externo que va también paso a paso apareciendo. Hay una interpotenciación entre mi salir al mundo, a encontrar la creatividad del mundo, y mi recibir al mundo, que también está en la creatividad de mi propia persona. O incluso decir, ahora me aíslo un poco del mundo para escuchar mi propia creatividad interna, o también, ahora me olvido un poco de mí para ver cómo es lo que en el mundo se está creando ahora. Todos esos movimientos son importantes.
Momentos de interiorización, diferencia, momentos de exteriorización, superación del egocentrismo, momentos de interpenetración entre el adentro y el afuera. Entonces, en ese marco puede haber un progresivo control de tu propia praxis, no dado porque sos normal o porque tenés una identidad, sino porque estás despierto, caminando el paso a paso. Este progresivo control es distinto de la manipulación, ¿se dan cuenta? Bueno, este progresivo control, por un lado, viene cada vez más, por eso digo interpotenciación, de la potencia que te da el hecho de consolidar en los finales de cada etapa, la etapa consolidada. ¿Me explico? Cuanto más vas teniendo cosas logradas, más segura te vas a sentir de que tenés control de tu praxis, o sea, de tu actuar consciente, de tu teoría, de tu método, de tus técnicas, de tu estilo de vida, de tu jeito, de tu modo de ser. Y el otro polo que se interpotencia es la enorme potencia que nos da cultivar la confianza. Cultivar la confianza personal, la confianza en los otros, la confianza en la vida. Entonces, si yo tengo más confianza en mí, confío más en ti y confío más en la vida misma, más potente voy a estar para controlar mi praxis e ir consolidando etapas. Y cuanto más logro cosas, más confianza me voy a tener. Hay una claridad entonces que me va mostrando a qué voy llegando y ahí entonces voy viendo lo que se está creando, que no sé lo que es del todo, ni lo puedo predeterminar como una decisión que ya la metí en la espalda y ahí voy, sino que es una claridad que se va ganando, tanto respecto del otro como de respecto de mí, de que estamos en esto, que estamos ahora, que nos está pasando a nosotros, y entonces recibo esto a lo que hemos llegado y veo esto. ¿Cola o no cola? ¿Es congruente o no es congruente? En el entorno externo, mi expresión creativa es congruente, en el entorno es congruente lo que me ofrece el mundo con lo que yo voy. ¿Se dan cuenta cómo me voy fortaleciendo más y más y más? Por lo tanto, persistir con agrado en lo que sabemos, con claridad, y no ponernos a dudar, como la duda metódica cartesiana que puede ser como una manía, porque tiene algo de pose, de dudar por dudar, pero tiene en común, sí, con esa venerable tradición, el que tengas que paso a paso ir poniendo todas tus certezas en apertura, y no solo respecto de ti misma, sino respecto también de los demás. Ver eso como fortaleza. Y por último, la cuarta es como lo que corona el pasaje desde ese estado creativo que caracteriza esta época que está iniciando, como la posibilidad de tomar decisiones, de ir tomando decisiones. Que es la necesidad imperiosa de trabajar sobre nuestros hábitos, la necesidad de trabajar especialmente sobre nuestras adicciones. Porque la decisión es lo que sigue al logro creativo como una relajación. Es decir, ya esto está pasando realmente, tanto en lo interno como en lo externo, si yo me relajo que esto es así, voy a saber si sí o si no, por decir. Y es ahí donde está la decisión. Se dan cuenta que la decisión en esta manera de pensar, que no está basada en la escucha, es una vía de ir siendo, como lo planteó Rogers, como un camino de ir siendo con los demás, de personalidades que estamos abiertos a la multidimensionalidad orgánica, de la sensibilidad, de la percepción, de los modos de ser. Yo agregaría hasta del misterio de la persona y del misterio del encuentro con los demás y del misterio de la existencia misma. El éxito asegura la posición, eso es cierto. Vale la pena tener éxito. Pero uno no se puede dormir en los laureles. Porque que hayas tenido éxito te podía llevar a una ebriedad en la cual termines minando
tu confianza en los demás, o la confianza de los demás en ti, o la confianza de ti en tu propia persona. Por eso, ¿dónde queda tu persona en el éxito? Por eso lo mejor es que te plantees éxitos que realmente son en congruencia con tu persona. Eso fue lo que mostró la terapéutica y el counseling de Rogers. Cuando la persona puede ser más integrada, entonces se le sale la neurosis, para decir así. Empieza a encontrar la alegría de ir siendo así con otros. El que se gobierna a sí mismo cumple las metas. Pero si pierde el autocontrol, entonces puede perder las metas, o puede perjudicar el logro de las metas, o puede perjudicarse a sí mismo, y eso le va minando su capacidad de emprendimiento, le va minando su liderazgo interno, y depende de la dimensión de lo que no está terminado, depende del proceso. Así que en eso el problema es que al estar adictos, por ejemplo, adicto a la información, o adicto a relaciones tóxicas, o adicto a consumos distorsionantes, es lo que tengo que poder superar para poder formarme, transformarme en otra cosa, es decir, crear nuevos hábitos. Sacarme la dependencia de que yo siempre voy a ser como era el que estaba atrás, ¿se dan cuenta? La decisión que estuvo atrás, que mi papá, que mi mamá, que yo era en el siglo pasado. Ahora lo que voy a decidir ser es lo que está por delante, pero no quiero que un pinche hábito me ponga por delante otra vez lo mismo, que ya sé que no funciona. Entonces se dan cuenta que para poder decidir realmente nuevas vidas, para poder decidir a partir de la escucha de lo que inicia, es necesaria la liberación de la posibilidad de una conducta congruente. Bueno, respiremos, quizás podemos ahora sí abrir un diálogo, dejar unas palabras también para los demás. Leo. Bueno, creo que no vamos ahora a poder seguir, estamos teniendo un problema técnico. Vamos a dejar por aquí, porque ya es una hora y no sé cómo resolver este punto, pero me gustaría mucho poder estar en una escucha ahora de las resonancias de esto mismo, como ejemplo, y entonces me veo privado de esa posibilidad por este problema técnico. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Es necesario la aceptación del momento en el que estamos y crear ahí un entorno de aprendizaje interno. Acudir a ese peligro interno que siento, no puedo escuchar. Y entonces abrirme a la diferencia, a poder hacerlo de otra manera. Y a poder entonces aprender a hacerlo para que esto no pueda pasar. Y entonces me voy a empeñar en esto. Y este empeño por estar más disponible para escuchar al otro o con mayor dominio técnico, va a ir creando cada vez más ese entorno creativo interno, que al abrirse al misterio de lo que los otros ponen en la vida, vamos a ir teniendo cada vez más confianza en que podemos dialogar, en que podemos oírnos, en que podemos consolidar. Bueno, este es el final de una etapa, y la nueva etapa también va a venir de la confianza de que puedo estar más disponible y con mejores condiciones para escuchar a los demás y no solo para ser escuchado.
Eso corona la decisión de superar ciertos hábitos que me llevan como ahora no tener un dominio tecnológico de lo que pueda hacer. Y esto entonces es mi siguiente objetivo, formar nuevos hábitos. Y así aceptamos que es posible hoy. Bueno, ofrezcamos esto, este esfuerzo filosófico que hicimos por contemplar esto, para que sea en bien de todas las personas y de todos los que escuchen esto y de todas sus relaciones, para que podamos vivir en paz en la tierra. Un abrazo, queridos, que estemos muy bien.